Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a un programa que definiremos como Congreso en Trámite, aquí por Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero comentarles acerca de un proyecto de reforma constitucional que fue ingresado a través de nuestro Senado por los senadores Pedro Araya, Iván Flores, Jimena Rincón y Matías Walker, que tiene relación a lo siguiente. Ellos pretenden modificar la Carta Fundamental en cuanto a los quórums de aprobación de reformas constitucionales. El ingreso de este proyecto se concretó el día miércoles 8 de junio del año 2022. ¿Qué nos dice el proyecto que fue presentado por estos parlamentarios? ¿Y cuál es la motivación de que sea tramitada esta iniciativa? Según los mocionantes, las disposiciones sobre reforma constitucional contempladas en la Constitución del año 1980 han sido a través del tiempo extraordinariamente rígidas. Según ellos, no debe olvidarse que el texto original de la Constitución de 1980 contemplaba un sistema casi irreformable respecto de ciertos capítulos fundamentales de la Constitución, constituyendo uno de los tantos enclaves autoritarios según su visión. En las actuales circunstancias políticas que vive el país, con el próximo término del funcionamiento de la Convención Constitucional, en que se presentará una propuesta de texto de nueva Constitución para que la ciudadanía se pronuncie sobre su aprobación o rechazo, ellos creen que resulta indispensable volver a plantear la necesidad de bajar los quórums de aprobación de las reformas constitucionales. Ello evitará que se argumente por una parte que no es posible llevar a cabo una agenda de transformaciones profundas debido a la existencia de normas constitucionales de muy difícil reforma, y por otra parte, en caso que la propuesta de texto de nueva Constitución no sea aprobado por la ciudadanía, facilitará construir las mayorías necesarias para proseguir con el proceso constituyente con el objeto de contar con una nueva Constitución. En este sentido, ellos postulan reducir los quórums de 2/3 y 3/5 que contempla la actual Constitución como requisitos de su reforma a un quórum uniforme de 4/7. Ellos creen que es un quórum razonable que le otorga estabilidad a las normas constitucionales, pero que al mismo tiempo respeta el principio democrático para su reforma, evitando que un grupo minoritario tenga poder de veto. En coherencia con lo postulado en el presente proyecto de reforma constitucional, según ellos es menester introducir modificaciones a los artículos 127 inciso segundo, 128 inciso tercero, 66 inciso primero y la disposición 13ª transitoria del inciso segundo de la Constitución vigente. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los quórums y qué es lo que pretenden este grupo de parlamentarios. En consecuencia, ellos presentan un proyecto de artículo único donde en su primer punto pretenden sustituir el inciso segundo del artículo 127 por el siguiente. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada cámara el voto conforme de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Pero vayamos al meollo del asunto. ¿En qué consiste este artículo en particular? Se los voy a leer a continuación. Nos dicen de que los proyectos de reforma constitucional podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65. Entonces, lo que pretenden los parlamentarios como primer punto es sustituir el inciso segundo, que es el párrafo segundo, que actualmente dice lo siguiente: el proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada cámara el voto conforme de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio si la reforma recayere sobre los capítulos primero, tercero, octavo, noveno, 12º o 15º. Necesitará en cada cámara la aprobación de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio. En lo no previsto en este capítulo serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse los quórums señalados en el inciso anterior. Entonces eso es lo que pretende, bajando el quórum de 2/3 y de 3/5 a 4/7. El segundo punto que pretenden los parlamentarios es el siguiente: sustituir el inciso tercero del artículo 128 por el siguiente: si el presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas
aprobadas con el voto conforme de las 4/7 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara y se devolverá al presidente para su promulgación. Es decir, pretenden bajar el quórum del definido como veto presidencial. El artículo 128 en la actualidad nos dice lo siguiente: el proyecto que aprueben ambas cámaras pasará al presidente de la República. Si el presidente rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara, el presidente deberá promulgar dicho proyecto a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito. Si el presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las 3/5 o 2/3 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara según corresponda, de acuerdo con el artículo anterior, que se los consigné anteriormente, valga la redundancia, y se devolverá al presidente para su promulgación. En caso de que las cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas cámaras insistieren por 2/3 de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ella. En este último caso, se devolverá al presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía que se pronuncie mediante un plebiscito respecto de las cuestiones en desacuerdo. La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación en el Congreso. Un tercer punto que también se pretende modificar es sustituir el inciso primero del artículo 66 de la actual Constitución, la expresión de las 3/5 partes por de las 4/7 partes. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 66 de la actual Constitución? Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán para su aprobación, modificación o derogación de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán para su aprobación, modificación o derogación de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, que eso significa la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada cámara o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguientes. Y el último punto que quieren reemplazar estos parlamentarios que presentaron esta iniciativa es la pretensión de sustituir el inciso segundo de la disposición 33ª transitoria, la expresión 3/5 partes por 4/7. La disposición nos dice lo siguiente: el Senado estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios actualmente vigentes. Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones, distritos existentes y el sistema electoral vigente requerirán del voto conforme de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Entonces se pretende modificar el 3/5 por 4/7. Para que ustedes se den una idea, bajar de 3/5 a 4/7 en la Cámara de Diputados implica bajar desde 93 a 89. De 2/3 a 4/7 es de 103 a 89. Y en el caso de nuestro Senado, en las disposiciones de 3/5 es bajar de 30 por 29. Y en las disposiciones de 2/3 es de 33 a 29. Entonces espero que con este video se haya entendido cuál es la idea de estos parlamentarios y cuáles son sus motivaciones a la hora de presentar este proyecto de reforma constitucional. Esto es todo lo que tengo que decirles por el momento. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.